Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Conversatorio Jurídico, nuestro programa académico orientado a generar doctrina y razonamiento en el mundo del derecho. Desde hace más de 3 años, el programa Conversatorio Jurídico mantiene transmisión ininterrumpida cada semana. Se transmite a través de nuestras redes sociales, el canal de YouTube Vinicio Rosillo, Facebook Vinicio Rosillo y también la fanpage Poder del Derecho. En esta ocasión contamos nuevamente con la destacada participación del reconocido profesor Alfonso Zambrano Pasquel. El doctor Alfonso Zambrano Pasquel es conferencista nacional, internacional, profesor de posgrado de varias universidades del país y sin duda uno de los referentes en torno al bagaje académico de derecho penal en nuestro país y también en Latinoamérica. Bienvenido a nuestro programa, querido Alfonso. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Apreciado amigo y profesor Vinicio, muchísimas gracias por la invitación para tratar un tema muy sensible, como es el tema de la abogada María Belén, y la solidaridad reiterada a su familia, y haremos un comentario muy objetivo, pero al mismo tiempo constructivo, de las falencias que hasta hoy se han dado y las obligaciones que el Estado tiene que cumplir. Era eso necesario decirlo al inicio, apreciado Vinicio. Efectivamente, nuestras condolencias en primer lugar para la familia de la abogada María Belén Bernal y además el eje académico que nos ocupa gira en torno a este caso, un caso emblemático sin duda que ha conmocionado a la comunidad jurídica y de manera general a la sociedad ecuatoriana. Vamos a tratar este tema y también la arista en torno a la política penal o política criminal del Estado. Vamos a partir como punto de análisis específico, tomando como antecedente los hechos que son de conocimiento nacional en torno a este crimen que se cometió en contra de la abogada María Belén Bernal, por parte de quien posiblemente en el presente caso sea el principal sospechoso que, según dan a conocer las fuentes oficiales, ha sido su propio cónyuge. En este marco específico se ha iniciado ya un proceso penal y se han procesado a algunas personas, entre estas también quien acabo de referir, el cónyuge de la abogada Bernal. Existiendo ya un pronunciamiento en torno a este proceso en cuanto a una reformulación de cargos y encauzándose por el delito de femicidio. Este es el contexto y el antecedente en torno a este caso. Esta es la orientación jurídica que ha planteado ya la Fiscalía respecto al proceso. ¿Cuál es tu criterio? A ver, mire, cuando uno revisa, porque recordemos que el delito de femicidio, otros prefieren llamarlo feminicidio porque es la sección de la Real Academia Española de la Lengua, pero más allá de eso, desde el Código Orgánico Integral del año 2014 existe esta figura. Alguna vez he comentado, ¿bastaba la figura del asesinato sin perspectiva de género? Sí, sí, sin duda que sí. Pero esa es la tendencia después de la Convención de Belén do Pará del año 1900, debe ser 96, si mal no recuerdo. Bueno, para Europa tienen también la Convención de Estambul del año 2011, en la misma línea. Tratar de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y contra la familia. Pero cuando ya uno revisa, los estados no tienen uniformidad en la estructura normativa de esta figura. Y algunos en la forma más laxa dicen, basta que sea un hombre que mata a una mujer. Con lo cual se parece mucho a la figura del asesinato que ahora con las circunstancias. Pero cuando se le van agregando componentes como que sea por razones de odio, entonces el odio no es que miran los vecinos y dicen sí, la odia. Tienen que ver lo que llamaba el profesor Tarufo, las inferencias probatorias. Y hay un tema interesante, dos distinguidísimas profesoras investigadoras, Caterina Ricaurte y la profesora Carmen Vázquez. Entiendo que Caterina Ricaurte es ecuatoriana y hacen importantes aportes en el tema de
la dificultad probatoria. No porque no exista delito, es la muerte de una mujer. Pero los componentes de la figura hacen que, y como bien dicen, ambas coinciden, es que no basta que diga un juez, es que porque he llegado al íntimo convencimiento y más allá de la duda razonable, estoy convencido que la mató por odio. Pero eso tiene que estar de alguna manera determinado, se debe inferir. Ahora, en el tema nuestro, ¿qué dice el 141? La persona que como resultado de relaciones de poder. ¿Y qué son las relaciones de poder? No es tan sencillo. Cuando hablamos de relaciones de poder asimétricas, que son diferentes, significaría que el hombre está por encima de la mujer, sería una relación asimétrica. Entonces, por ser hombre y mata a la mujer, habría femicidio. Dice, manifestadas en cualquier tipo de violencia de muerte a una mujer por el hecho de serlo, por el solo hecho de ser mujer, o por su condición de género. La construcción no es sencilla y esto lo dicen personas que trabajan mucho en el tema y además ambas son distinguidas investigadoras y mujeres. Entonces, ahora, ¿qué pasa si al término de la jornada este tema de las relaciones de poder? Porque cuando he escuchado y he hecho seguimiento a algunas intervenciones, abogados de la familia de María Belén, incluso un abogado dice, es que María Belén lo adoraba al marido. Entonces, nadie revela que haya habido una situación conflictiva de confrontaciones, de maltratos que hayan desencadenado en el acto de la muerte. Ahora, eso no significa que la conducta execrable y terrible sea impune, no, porque para respetar el principio de congruencia, que es de Fermín Ramírez versus Guatemala, año 2005, del Corte Interamericana, se determina que los hechos tienen que estar probados. Y eso es lo que le corresponde a la Fiscalía. Si al final de la jornada asumamos que la Fiscalía mantiene la tesis, en esto también hay mucha criminalización mediática y mediatizada, como ya apreciaremos en su momento con el tema de la cadete de Jocelyn. Hay una suerte de presión mediática enorme. Entonces, claro, suena con más simbología hablar de femicidio o feminicidio, pero ¿qué pasa al final de la jornada? Si si no es un resultado de relaciones de poder, pero hay el asesinato, por supuesto que sí. ¿Cuál es la respuesta? La Fiscalía puede acusar por femicidio, pero ahí sí sirve y sí funciona el iura nobis curia. El juez no se puede apartar de los hechos, pero puede adecuar los hechos al derecho. Y podría ser que un juez diga, sí, en verdad, sí es un caso de femicidio porque está probado, o diga, no, en mi opinión, yo soy el juez, están probados los hechos de la muerte violenta, etcétera, toda la conducta criminal revelada por el sujeto activo y quienes lo hayan acompañado, porque parecería que, por lo menos ya en el acto, ya eso lo miraremos, en la llamada omisión de socorro y la posición de garante, que puedan tener todos o algunos. Entonces, que ya hay algunos imputados y eso está bien. En ese momento será el juez, como el juez el que va a resolver, de acuerdo con el principio iura nobis curiae, cuál es la adecuación jurídica adecuada. Entonces, allí yo no vería problema. Lo que quería destacar es que no es tan sencillo manejar el tema del tipo penal de femicidio, porque hay estas variantes y conceptos normativos que tienen que estar probados y no tienen que estar supuestos. Es decir, no basta que un juez diga, como a veces acostumbran a decir, está probado más allá de toda duda razonable. Pero hay estándares pues, para la duda razonable, sobre los cuales yo he trabajado y se publicará mi libro de Derecho Procesal Penal, también contiene los estándares probatorios mínimos, que también lo ha dicho la Corte Constitucional nuestra en la llamada garantía de motivación, que es lo que no puede faltar en una fundamentación, de manera que hay un arsenal allí seguramente de ayuda en el ámbito ya normativo, jurisprudencial, etcétera. Como esté la tipificación, la reformulación era importante y hoy se está investigando un femicidio, ya veremos si al final se quedan con la figura de femicidio o van por la línea de un asesinato que personalmente me parece que es la línea correcta. Ahora, recordemos que este caso inicia sobre la base de un proceso en el que se imputa por el delito de desaparición. No me gusta inclusive denominarlo desaparición involuntaria porque tiende al error.
Esta reforma se refiere a una desaparición en contra de la voluntad, al igual que la desaparición forzosa, teniendo en cuenta que ambas figuras, pese a que comulgan con algunos elementos constitutivos, lo único que en realidad resalta como diferencia es la participación del sujeto activo entre la desaparición forzosa y la que titulamos como desaparición involuntaria. Más allá de eso, como desaparición, inicia este proceso con todos los elementos que apuntaban efectivamente a un femicidio. Es decir, cuando se inicia esta causa, esta investigación, todos los elementos apuntaban efectivamente a ese delito. Se daba cuenta de que muchos testigos escucharon que se produjo un altercado en el interior de una de esas habitaciones de la escuela de policía, luego repentinamente, después de una golpiza de aproximadamente 20 minutos, cesan estos gritos y indican que inclusive existía un silencio sepulcral. Después, muchos advierten que se saca un bulto, que se lo ubica en un vehículo y sale ese vehículo de la escuela de policía. Es decir, todos los elementos daban cuenta de que efectivamente se establecía un posible femicidio. A lo largo de este proceso, y si tu planteamiento sería correcto, y se produce una nueva reformulación de cargos, ¿no debilitaría esto la misma investigación de la Fiscalía? A ver, no te escuchaba lo último. Si esto debilitaría la investigación. Más bien la teoría del caso de la Fiscalía. No, porque, a ver, la teoría del caso de la Fiscalía, que es una herramienta de trabajo, como se dice a veces la brújula del litigante, le sirve en el momento inicial para orientar la investigación con una situación. Miren, hay que tener presente aquí se deben investigar más de un delito. En lo que podría parecer como una suerte de concurso real, porque no se produce en el mismo momento, otro podría ser que sí, como incluso la presencia de un general que no ha negado en lo que vendría a ser la escena del crimen. No sabemos, se afirma, a mí no me consta, creo que tampoco le consta al profesor Vinicio Rosillo que sea alterado la escena del crimen, pero hubo un general que además es el director de investigación y eso es sumamente grave. Porque si por la experiencia, el director de investigaciones, que además tiene un cartel impresionante, esa persona guarda silencio, no dice nada. Y un general de la policía, al que todavía no lo decapitan, pero probablemente deba ser involucrado en el proceso porque él está en el lugar y hay un delito incluso la omisión de denuncia, siendo el director de investigación, estando en el lugar de los sucesos, con la experiencia que tiene este general, ¿era o no razonablemente creíble que estaba ante vestigios de una desaparición de personas? Que lo interesante, lo rescatable es que en la desaparición, yo coincido contigo que involuntario me parece un sinsentido, pero para el procesamiento de este delito, y eso es lo más destacable de esa figura, la acumulación de indicios tendrá la misma fuerza vinculante que la prueba directa en etapa de juicio, siempre que los mismos se funden en hechos reales probados, se relacionen con los hechos de este delito, sean unívocos y directos. ¿Sí? Creo, me parece a mí, el único tipo penal que tiene la prueba indiciaria de manera expresa. Había huella de mácula de sangre, estaba en la habitación al revés y al derecho. No aparecía la abogada. La abogada estaba en el registro de ingreso que ingresó y no se sabe cuándo o cómo salió. Todas estas circunstancias debieron haberle no hecho suponer, presumir a un oficial en el rango de general y director de investigaciones que estaba ante un hecho que podía ser en ese momento delito flagrante. Lo estaba descubriendo en ese momento, ¿ya? No habían pasado 24 horas desde que la abogada entró y desaparece, y era o no posible que él mismo disponga la detención en ese momento, en acto de flagrancia, contra el teniente. Claro que era posible y no lo hizo. Todavía no está ni siquiera imputado en el proceso, pero él tiene bastante que declarar y bastante que decir. Y en el tema, no basta decir, es que el señor de la garita la dejó entrar. Lo que pasa es que, mira, en el fondo,
este penoso y lamentable suceso ha permitido poner en evidencia, primero, la falta de disciplina en una academia de formación policial y por qué el Estado debiera responder. Yo decía hace un momento, antes de sentarnos a conversar, yo no estoy en la línea muy de creer que se trata de un crimen de Estado. De pronto a alguien no le gusta lo que voy a decir, pero es que en los crímenes de Estado se trata de una estructura que tiene el Estado, que organiza el Estado, incluso para producir el exterminio masivo de personas. Caso del exterminio de la población armenia entre el 1913 y 18, 1,5 millones de personas, o el holocausto nazi. Yo en el año 1985, 86, publico un trabajo que está hoy actualizado sobre terrorismo de Estado, que vendría a ser el crimen de Estado. Es una política, una estructura sistemática, como por ejemplo en Argentina, o lo que pasaba en Chile. Sí son actos que el Estado se organiza para exterminar personas. Y ese es el concepto muy claro de crímenes de Estado. Pero no significa que el Estado no tenga que responder. Recordemos además que el sistema y las cortes internacionales tienen un carácter subsidiario cuando las cortes nacionales no responden. Ejemplo, Almonacid Arellano versus Chile. Almonacid era un instructor incluso del ejército, lo privan de la libertad en el año 73, desaparece en las ejecuciones sumarias que la dictadura de Pinochet ejecutaba. Recién en el año 2005 termina el reclamo ante el sistema interamericano y allí la Corte dice con buen criterio, es que el Estado nunca investigó, es que el Estado más bien dictó una ley de punto final con la cual cerró el círculo de la impunidad. Por eso además consideran casos como Almonacid y otros, el caso Zambrano Vélez y otro contra Ecuador del año 2007, lo consideran como graves violaciones a derechos humanos, en las que se incluyen también, por ejemplo, los actos de genocidio a los que nos referíamos. Por esa razón es que yo me he apartado de la idea de llamarlo crimen de Estado. Y digo, sí hay responsabilidad del Estado. Sí hay responsabilidad, por supuesto, ¿por qué? Porque el hecho ocurre en una academia de formación de la policía, no es ni siquiera un cuartel, donde tiene que haber una altísima disciplina y lo que no existe. He escuchado en estos días en toda la discusión e información que en la época de la general Atanya Varela, se creó hasta una cartilla en derechos humanos, pero una cartilla que seguramente la dejaban por ahí olvidada. No tiene la policía ecuatoriana formación en derechos humanos. Y aquí, en los casos de delitos de violencia y violencia de género como este, que sí es un delito de violencia de género sin duda, ¿qué ocurre? No hay formación, no hay solidaridad con la víctima y un malentendido a ratos espíritu de cuerpo, porque si pedía la abogada, y eso ya no está fuera de discusión, auxilio, y no le dieron auxilio. Primero, el Estado, ¿por qué debe responder? Porque el hecho ocurre dentro de una academia de policía. Dos, por la mala formación del personal policial que permite en horas de la madrugada que ingrese una persona a una academia. Tres, porque se convierte en naipe de todos los días. Está bien que vaya a jugar fútbol, pues se pegan borracheras kilométricas, llegan borrachos para tratar de cumplir servicio. ¿Qué disciplina hay? No hay disciplina. Por eso cuando conversábamos antes de sentarnos hoy en la entrevista, yo hablaba de una política criminal de Estado que tiene que ver con una política, y ya veremos, política criminal en el ámbito también policial, porque no hay respeto a los derechos humanos, no hay formación y se dan lamentables consecuencias como esta. Por ese entorno es que el Estado está obligado a responder, Vinicio. Para mantenernos todavía en el análisis del marco sustantivo y especialmente en cuanto al tipo penal, el delito de femicidio por el cual se ha indicado ahora la reformulación de cargos tiene como sujeto activo a la persona. Es un sujeto activo indeterminado. De manera que sobre la base de esto debemos entender y aclarar a nuestra audiencia. Por cierto, saludo a todos quienes se encuentran conectados. Tenemos casa llena esta noche, más de 120 personas conectadas en vivo a través de nuestras redes sociales. Agradezco su participación. Los invito para que ustedes reenvíen este live a sus propias redes para que otras personas puedan acceder a esta capacitación. En el punto
del análisis del tipo penal. Decía, se trata de un sujeto activo indeterminado. La persona que comete el delito de femicidio puede ser hombre o puede ser mujer, siendo que además nuestro tipo penal establece como agravante, esto es importante aclararlo, como agravante que existe entre el sujeto activo y la víctima una relación conyugal, por ejemplo, entre otras. Sobre la base de eso, no solamente establece como agravante la relación conyugal, vale decir que sean cónyuges, sino también determina cualquier otra relación que implique confianza, subordinación o superioridad. Esta es un agravante también, o una forma de agravante específica del femicidio. Considerando esta determinación normativa, la que se encuentra en el 142, número 2 del Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, se puede establecer de que, en este caso, la víctima, la abogada Bernal, al estar en el interior de una escuela de policía, vale decir, de un recinto policial, se encontraba en una situación que podría implicar para ella una situación de inferioridad frente a la superioridad de policías que están armados o agentes policiales. Mira, es posible, y hay un tema interesante. ¿Quiénes deben establecer, por ejemplo, esta situación que tú supones que podría ser de una suerte de inferioridad por estar en un destacamento policial que era una escuela? También, por lo que aparece en las redes, ella sí daba servicio como abogada a algún personal policial, o sea, sí la conocía. Eso también hace que haya desde el otro ámbito, una relación de confianza. Es decir, también podría, más que tener temor que estaba allí, tener ella la confianza de que iba a un lugar donde la conocía. Y cuando pide auxilio y no se lo dan, ahí la omisión de socorro, y aquí vino el tema, porque hay personal que ya estaba dentro de las filas policiales y personal que no forma parte todavía porque se trata de un personal que está en formación. Y allí es interesante decir por qué. No es porque es policía o porque es subteniente o porque es teniente. No, porque allí surgen los delitos de infracción de deber, o como llama el profesor Suneman, son delitos especiales de garante. Es decir, en principio, prima facie, no todos por solidaridad podríamos estar obligados a socorrer a la víctima, a quien grita, y le damos auxilio. Pero legalmente estamos todos obligados, legalmente no, pero surge en un momento dado los llamados delitos de infracción de deber, que aquí tienen también que ventilarse y que tienen que aplicarse, porque ya van apareciendo una serie de elementos que dicen cuántas personas más o menos escucharon y no prestaron auxilio. Estos delitos de infracción de deber, que sin duda el profesor Claudio Rosén hace esa gran construcción a autoría y dominio del hecho en derecho penal, donde habla de, así como habla de la autoría inmediata, se refiere a la infracción de deber. Uno de los más conspicuos alumnos del profesor Rosén, aunque tiene ya mi edad también, Bert Schunemann, pero yo diría más brillante de los alumnos. Luis Greco también, pero es más joven el brasileño. Pero en los verdaderos delitos de infracción de deber, como dice Schunemann, se trata de delitos especiales de garante, en los cuales el dominio de protección sobre la vulnerabilidad del bien jurídico o el dominio de supervisión o vigilancia de una fuente de peligro fundamentan el injusto. Esos elementos que da Schunemann, que es un sabio sin duda, Bert Schunemann, están cumplidos, se cumplen aquí porque hubo el auxilio. Ellos estaban en una posición de garante, por supuesto que sí, y no haberle prestado auxilio, no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, esquivarlo, ocasionarlo. Lo decía antes el artículo 12 del Código Penal, lo dice el Código Orgánico Integral Penal 22 o 23. Entonces, sí hay una fuente de garante. En el tema de aquellos que no tienen todavía el alta de policía, no son oficiales, los cadetes, para ellos puede ser discutir la posición de garante de infracción de deber, de un deber especial de cuidado, pero administrativamente habría que ver cómo maneja la fiscalía este proceso. Y en ese tema también hay
hay que reconocer. No sé cuánta especialidad tenga la Fiscalía en el tratamiento de delitos de violencia de género. No lo sé, no lo sé porque he escuchado en estos días que aparecen mujeres que conocen mucho el tema, que están diciendo que hay un acto de violencia contra una mujer en el Ecuador cada 28 horas. Algunos son con resultados terribles y otros son actos de violencia, pero ya dejó de ser invisible el tema de la violencia. No es que antes no hubo violencia, sí la había, pero a raíz de la ley de la violencia contra la mujer, es de 1900, debe ser 96, me parece. Entonces se hace visible, vienen las comisarías de la mujer y un tema que era oculto hoy está a conocimiento de todos los días, porque lamentablemente pasa. No hay una cultura de respeto en función de género, no la hay. Pero solamente lo digo como tip, porque alguien puede decir, bueno, y que eso es formación, y la formación empieza desde la escuela, desde la casa, antes que la escuela, la casa es el más importante formador de valores, escuela, colegio, etcétera. Es un proceso, y ese proceso no existe. Y hoy ha quedado demostrado que no existe dentro de la institución que es garante de la seguridad y de la tranquilidad de todos los ciudadanos, que es la policía. No hay una formación de género, no hay una estructura de defensa, no hay el socorro que pedía a gritos la víctima. Por eso digo, veremos qué pasa, qué dice la Fiscalía con respecto a aquellos que siendo cadetes aún no tenían la condición de ser policías en servicio activo. Podrían ser considerados como cómplices. Recordemos que en este tema de la autoridad de la participación, el autor es el que comete el hecho, o como dice Jacob, el que comete el delito de propia mano, podría ser el teniente Cáceres que está huyendo. Pero hay otros, puede haber otros autores, sin duda que sí. Habría que ver en la posición de garante que tenían, que hubiera, si había la prestación del auxilio inmediato en el momento en que se pedía este auxilio. Estamos refiriéndonos a un hecho penoso, doloroso y ya pasado, pero probablemente la historia pudo ser otra. Habría que ver si esa omisión de socorro en la infracción del delito de infracción de deberes o especiales de garante es tan grave que pueda permitir que se coloque también en el plano de coautores a quienes no le dieron el auxilio estando obligados a hacerlo, o los podrán considerar cómplices. Recordemos que el cómplice ayuda o coopera con el autor, porque sobre esto, el mismo lugar donde se descubre el cadáver, etcétera, hace pensar, presuponer, porque para eso sirven las lógicas, las máximas experiencias, que es difícil que él solo haya llevado el cuerpo para botarlo en esa quebrada. Entonces, sí, es una tarea enorme en la Fiscalía y por eso es que en uno de los temas que conversábamos decíamos, será conveniente, será oportuno, no solo la ayuda internacional, porque aquí también se pone en cuestionamiento la falta de imparcialidad de la propia policía investigando temas que tienen que ver con eventual responsabilidad de policías. Entonces, será conveniente que haya la ayuda de organismos internacionales especializados. Sí, y sobre esto es importante reconocer que incluso el sistema interamericano, como el sistema europeo, acude al protocolo de Minnesota, que el protocolo de Minnesota no solamente, es un protocolo de Naciones Unidas, la última edición 2016, no solamente se aplica en el caso de desapariciones forzadas, de ejecuciones sumarias, sino incluso en el caso de muertes sospechosas. Muertes sospechosas, muertes violentas. ¿Por qué se produjo? Porque son protocolos que permiten investigar de manera más técnica. Es un trabajo que ha hecho Naciones Unidas con expertos de distintos países del mundo, que debe manejarlo la Fiscalía, y si no lo maneja, tiene que acudir a expertos que lo manejen. Me parece bien que se haya pedido la asesoría del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque ellos en investigación de delitos como este sí utilizan el protocolo de Minnesota. Así que esa es una sugerencia también. Tienen que buscar, sí, tienen que buscar a expertos, que además el tema de la imparcialidad en manos de la policía está cuestionada, apreciado Vinicio. Bien, otro de los elementos constitutivos de este tipo de femicidio que estamos analizando desde el marco específicamente académico
es el elemento normativo relaciones de poder, y sobre la base de eso, estas relaciones de poder deben ser objetivas. ¿Y cómo son objetivas? A través de ejercicios de violencia. Dice cualquier tipo de violencia, dice el tipo penal, el 141, relacionándolo con el artículo 10 de la ley de violencia a la mujer. Nosotros tenemos 8 tipos de violencia, no solamente las clásicas, la física, la psicológica y la sexual, sino también otras que se suman a esta, como la violencia económica y patrimonial, la violencia simbólica, la violencia política, la violencia gínico-obstétrica y la violencia sexual digital. En este marco específico, entonces, nosotros establecemos de que en el presente caso, de los antecedentes que se han dado a conocer, efectivamente se produjeron golpes, se produjeron agresiones en el interior de esa habitación, pero lo que llama la atención es que, según dan cuenta los medios sociales, los medios de comunicación social y los informativos, cuando se encuentra el cadáver, efectivamente se encuentra el cuerpo de la abogada Bernal, pero su rostro, su cráneo, su cabeza estaba totalmente descompuesta. Encontraron un resto óseo, encontraron simplemente los huesos de la cabeza. El resto del cuerpo estaba ahí, pero la cabeza no existía, no existía su cara, había sido destruida su cara. Esto hay que decirlo con todo el respeto que se merece la memoria de este caso específico de la abogada Bernal. Pero estamos analizándolo dentro del contexto específico del ámbito de violencia. Se puede determinar que inclusive lo que se buscó es, a través de alguna sustancia, desfigurar ese rostro. ¿Cuál es el extremo específico que produce desde el punto de vista criminológico? Por eso te lo pregunto, que tú eres experto en esta materia. El perfil de la persona que estamos tratando en torno al sujeto activo, porque destruir específicamente el rostro, el resto del cuerpo lo mantiene en circunstancias normales, digamos, pero el rostro estaba destruido. ¿Cuál es el perfil criminológico de quien cometió este hecho? Bueno, en principio aparece como acto de perversidad criminal. Ahora, por eso es importante. Mire que hoy incluso se trabaja con el concepto de la autopsia psicológica, que es expertos que tienen que ser psicólogos altamente calificados, tendrían que estudiar la situación en la relación de pareja, cuál era la vida de la pareja, su nivel de armonía, etcétera. Y para eso incluso hoy sirve el contenido de los mensajes que puedan estar incluso en un teléfono, el de él y el de ella y el de sus amigos, etcétera. Por eso es importante la presencia, urge la presencia de personal altamente calificado. Porque, miren, el protocolo de Minnesota determina, lo revisaba, lo he subido en mi página web, incluso con comentarios, no míos por supuesto, pero que orientan mucho el tema, que uno de los temas que sugiere el protocolo de Minnesota es que no se produzca de inmediato la inhumación del cadáver de la víctima, porque precisamente podrían hacerse investigaciones como las que señala. Han investigado si hubo, estoy haciendo la pregunta nada más, la presencia de ácido o cualquier otra sustancia capaz de corroer, ¿verdad? El rostro, etcétera, como para que desaparezcan los vestidos. No lo sabemos. Lo único que sabemos que dice la autopsia es que la muerte es asfixia por estrangulamiento. Incluso escuché decir a uno de los abogados de la familia y a compañeros de María Belén de trabajo en la oficina que tiene una fractura, me parece que de la tibia del peroné, pero él mismo dice, no sé, habrá escuchado decir que aparentemente esa es una fractura post-morte, que tiene fracturas también en el cráneo, pero dicen que esa no es la causa de la muerte, sino la asfixia por ahorcamiento. Pero imaginémonos, fíjense, lo poco que se conoce de la autopsia revela que no hay información suficiente. O sea, ya de plano, no tiene que ver las lesiones. No sabemos las lesiones, tendrán que determinar y para eso sirve la presencia de expertos. Producto de una caída, de un golpe, tirarla contra la pared, tirarla al piso, etc. Y lo que sí da la impresión es que es una autopsia que no
revela todos los hallazgos que una buena autopsia debiera revelar. Aparentemente no lo hace ni la policía, porque dijo la policía que no quería verse involucrada en el tema, pero se ha perdido algún espacio en investigación, lamentablemente sí, y para eso era importante contar con expertos y utilizar, y por eso se sugirió desde el inicio, se sugirió por qué no se utiliza el protocolo de Minnesota para una investigación. El protocolo de Minnesota incluso orienta cómo hacer los interrogatorios, la asistencia a los familiares de la víctima, etc. Eso es un protocolo que el 2016 se lo actualizó y ahí está disponible porque es un protocolo de Naciones Unidas. Entonces, sí hay que buscar, pero de lo contrario, corremos el riesgo que no debiera correrse de especular si esto era por una razón o era por otra. Como bien decía, hay que ser muy objetivo en el proceso de investigación y para eso se requiere contar con personal especializado, que la policía no es que no tiene personal especializado, pero aquí está en riesgo la falta de imparcialidad de la institución, que es la que hace las investigaciones de manera general. Ahora bien, para extender el análisis, ahora ubiquémonos en la teoría de la participación. Y la teoría de la participación, algo tú has referido ya en torno a la autoría o a la posible complicidad, pero específicamente en este caso concreto tenemos un análisis importante al respecto, porque sin duda tenemos un autor directo que ejecutó y cometió la infracción de manera directa e inmediata y que ahora está procesado y se encuentra prófugo. Eso presuntamente es así. Más, sin embargo, nuestro catálogo penal determina en la parte general, en cuanto a la autoría, que también es autoría directa para aquellos que no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo. Tú ya has indicado que este deber jurídico surge a propósito de la ley, surge a propósito de su condición de garante, de generar situaciones de riesgo, del marco contractual inclusive, conforme determina nuestra legislación, y a estos los ubica también como autores directos. Esto es importante tener en cuenta. Y se suma el tema a que existen otras figuras que también podrían aplicarse, porque se determina como autoría mediata aquella que se realiza por la persona que actúa sobre la base de un medio coercitivo, cuando otro lo obliga, ya sea por un abuso de autoridad o por cualquier medio coercitivo, dice nuestra legislación. Y recordemos que esto es importante considerarlo porque el hecho se produce en un recinto policial donde justamente existen jerarquías. Y estamos hablando de un oficial y también de personas que se estaban formando para oficiales, vale decir, inferiores jerárquicos. Y detenemos también otra figura que es la coautoría o la complicidad primaria, como lo señala la doctrina, para quienes coadyuvan en la ejecución de un modo principal y directo, de manera deliberada e intencionalmente. Miren que todas estas figuras se enmarcan como autoría. Cualquiera de estas podría establecerse de acuerdo a la investigación que se dé. Cuando la persona, efectivamente, estando, me refiero a los partícipes, teniendo la obligación jurídica de hacerlo y no actuaron, se determinarían como autores directos. Más, sin embargo, si ellos alegan que hubo disposiciones, que hubo un abuso de autoridad que les dispuso que faciliten las cobijas, que faciliten las herramientas, que ayuden a cargar, nosotros estamos frente a medios coercitivos, frente a una autoría inmediata. Y si se establece además que otros participaron ayudándole deliberada e intencionalmente para que cometa el delito, estamos en una coautoría. Y también existe inclusive la complicidad, esta complicidad secundaria o simplemente complicidad, en la que estos determinan una participación de menor grado de relevancia con actos anteriores simultáneos para la ejecución de la infracción. ¿Cuál de estas figuras que acabo de referir es la que encaja de mejor manera en la situación de los partícipes, querido Alfonso? Mira, definitivamente eso va a depender de que se pueda determinar la línea de tiempo entre el momento en el que ingresa al momento en el que se escuchan, porque eso dice la cadete y no sé, algún otro cadete más o un oficial, se escuchan, era evidente, golpes y luego se empiezan a escuchar
las voces de auxilio durante algunos minutos. En esa línea de tiempo, entre el momento en el que es golpeada, cuando pide auxilio, ¿qué significa? Que aún estaba viva. ¿Ya? Y ahí coincido contigo en el análisis. En esa línea de tiempo, los que no le prestaron auxilio van a tener que responder como coautores, porque ellos tenían la posición especial de garantes, pudieron hacerlo y no lo hicieron. Y sobre esto es tan mala, y esto pone en entredicho la mala formación, lamentablemente, en la escuela de policía, porque es una cuestión de conocimiento ya universal. El inferior tiene que rehusarse a cumplir una orden del superior jerárquico cuando esa orden implica la comisión de un delito. O lo saben, y si lo saben es muy grave, que si no lo saben porque no tienen la formación suficiente. Pero en ambas situaciones, el riesgo que ya tenía la víctima no fue atendido por quienes tenían la posición de garante. Por eso dije, hay que marcar la línea de tiempo. Y luego, los que estuvieron en la escena y le ayudaron, incluso probablemente hasta llevar el cadáver de ese lugar a otro, haber removido, cambiado la escena del crimen, puede constituir un delito también de fraude procesal. Así como, por eso dije, puede haber más de un delito, la omisión de denuncia en que habría incurrido el general, que es el director de investigaciones de la policía. Eso es inadmisible. Entonces, no saben los policías que ellos tienen que rehusarse a cumplir una orden cuando esa orden es ilícita, y el hecho de que si escuchan que está siendo maltratada, tenían que darle auxilio inmediato e impedir el acontecimiento, y no lo hicieron. Y esa omisión de socorro podría convertirlos también en coautores del delito. Efectivamente, antes de continuar, quiero agradecer la masiva participación, insisto, en este conversatorio jurídico. Más de 250 personas conectadas en vivo a través de nuestras redes sociales. Quiero invitarlos a quienes se conectan por primera vez a nuestro programa académico Conversatorio Jurídico, que se suscriban al canal de YouTube Vinicio Rosillo, activen la campana de notificaciones para que reciban ustedes información permanente en torno a actualización jurídica. Muy bien, estamos analizando el caso Bernal desde el punto de vista académico y ahora nos estamos concentrando específicamente en el análisis de la teoría de la participación. Sobre la base de este contexto, hemos determinado que existe la posibilidad de establecer grados de autoría, no solamente para quien comete esta infracción de manera directa e inmediata, que actualmente, según dan a conocer los medios de comunicación, estaría prófugo, sino también de otros partícipes. En este marco, tú has referido el delito de fraude procesal, un delito por el cual todavía no se ha realizado ningún proceso, vale decir, ni tampoco se lo ha incluido dentro de los cargos que se han imputado a los procesados. Pero este delito de fraude procesal, según nuestra legislación en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal, en el inciso segundo, también constituye las formas que antes conocíamos como el encubrimiento. Es importante esto porque nosotros establecemos o le damos una denominación a un tipo cuando antes establecíamos esta conducta que se atraviesa en el tipo de fraude procesal como una forma de participación, que es el encubrimiento. Y al respecto dice que comete también fraude procesal el que, conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas, le suministre escondite, es decir, donde se encuentra alojado actualmente, o le proporcione los medios para que se aproveche del delito, o lo favorezca ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o inutilice las señales o huellas del delito para evitar su reprensión. Es importante determinar esto porque sobre la base del contexto y la información que se ha dado, podrían existir inclusive algunos elementos que dan cuenta de que efectivamente este delito de fraude procesal en su modalidad no declarada de encubrimiento en el inciso segundo
se dio efectivamente en el contexto de estos hechos, al establecer inclusive, conforme da cuenta los medios de comunicación, insisto, posibles escenas contaminadas, alteración de escenas y justamente enmarcándose en lo que se está determinando en nuestra legislación, ocultando las huellas, ocultando las señales del delito para evitar su represión. ¿Cuál es tu criterio al respecto? A ver, mira, el autor es el que comete el hecho de propia mano, desde hace un momento, como dice el profesor Jacob. Pueden ser autores directos también, quienes teniendo en la posición de garante, no actuaron en el momento que tenían que hacerlo, cumpliendo, porque el policía, por su formación y por la finalidad del ejercicio de su función, por eso son delitos propios de función, está obligado a actuar para preservar la vida y la seguridad de terceros. Puede haber formas de autoría, sí, y por eso yo destaqué la línea de tiempo. Porque lo que antes llamábamos encubrimiento, yo siempre sostuve desde el año 1984, la primera edición de mi manual, ya han pasado casi 40 años, 38 años, yo siempre sostuve que el encubridor es una conducta independiente o autónoma, el encubrimiento, y es un delito propio contra incluso la actividad judicial, porque el llamado encubridor interviene ex post facto, después del acto. Por eso dije yo, la línea de tiempo es importantísima, porque esa va a marcar a quién podría atribuírseles un probable delito de fraude procesal, y quiénes pueden ser considerados como cómplices, porque el cómplice o llamado cooperador tiene una actuación secundaria, ayuda con respecto al cómplice, el delito no le es propio, es ajeno, ayuda al autor. Y por eso allí, en esa estructura de la teoría de la participación, es importante con toda objetividad también referirnos al caso de la cadete Jocelyn, porque ahí hubo un proceso de criminalización, no solo mediático, sino incluso una victimización de género. Sí, la víctima mujer, penoso y cierto, sí. Entonces, hasta ese momento, la imputada era también una mujer. Entonces, cuidado, estamos cayendo en una revictimización de género y se la mantiene privada de la libertad. Porque yo no digo que debe o no debe estar, pero si está privada de la libertad, tienen que haber indicios suficientes, y el indicio es el hecho cierto que está acreditado o probado, que permitan presumir razonablemente que ha coparticipado en el hecho delictivo. Porque, cierto o no, de una relación sentimental incluso con el teniente Cáceres o prófugo, ese solo hecho tampoco la hace responsable en modo alguno del delito cometido, si no ha cooperado de alguna forma, y esos son hechos que no deben ser supuestos, sino que tienen que estar probados. Ha presentado, entiendo yo, un recurso, una acción por hablar con propiedad de habeas corpus, y si los jueces examinan con objetividad y no hay indicios que permitan presumir que ha participado, para mí resulta muy forzado hablar de un acto de coautoría, y por eso preferí quedarme con la figura residual de una eventual complicidad. Pero si ni eso se produce, y además ella no ha participado de manera activa, por ejemplo, para cometer un fraude procesal, esto lo tendrá que determinar en la investigación. Si eso es así, entonces tendría que concluir ese proceso también de victimización contra la cadete. Y en este contexto se ha escuchado también a través de los medios de comunicación que al referirse en su defensa o alguien que se encuentra en su defensa respecto a esta cadete, indicó que lo que ella escuchó también escucharon muchos otros que estaban ahí en condición de cadetes o otras personas que estaban en ese recinto, que no solamente escuchó ella, esa es una teoría que se encuentra circulando a través de las redes. Pero nosotros determinamos que de acuerdo a lo que establece nuestra legislación, voy a compartir pantalla. El artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal determina
esta posición de garante, justamente al referirse a la omisión impropia. La posición de garante que surge de una obligación legal o contractual de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad o integridad personal del titular del bien jurídico y ha provocado o incrementado precedentemente un riesgo que resulte determinante en la afectación del bien jurídico. Esta es la posición de garante. Sobre la base de eso, mira lo que nos comenta nuestra audiencia. Considerando que los cadetes aún no son policías, entonces ellos tendrían o no el deber jurídico de actuar, porque lo que nosotros en nuestra legislación sancionamos como comisión por omisión o omisión impropia, esta que surge de una obligación, es la obligación jurídica, no una obligación religiosa, no una obligación moral, es una obligación jurídica que tiene sustento en fuentes, y las fuentes son la ley, los contratos o generar situaciones de riesgo. Entonces, si es que esta persona, a través de su defensa o conforme determinan las redes sociales, los medios de comunicación, indica que si escuchó, este es un hecho que no está cuestionando, pero también escucharon otros. Todos estos que escucharon, vale decir que estuvieron en ese momento, en esta condición de garantes, deberían también responder como autores directos por su comisión por omisión. Los cadetes se encuentran en esta posición conforme pregunta uno de nuestros partícipes en el conversatorio. Sí, yo leí la pregunta. Mira, es importante porque el artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial, al que siempre nos referimos, dice que se debe acudir a las fuentes del derecho. Hay que acudir a la doctrina y hay que acudir a la jurisprudencia. Y aquí el punto central es el siguiente. Justamente surge la pregunta. No queda duda alguna de la omisión en que incurre, y yo diría incluso podría ser un acto de comisión por omisión, porque el hecho se llega a producir, de quienes tienen la obligación jurídica de impedirlo. Y yo planteo, la obligación jurídica de impedirlo, prima facie, surge el que es policía porque el Estado incluso le paga. El caso de los bomberos, ojo, hay bomberos rentados y bomberos voluntarios. El bombero tiene la obligación también de prestar auxilio, de ir al lugar del incendio, socorrer a las víctimas, hay un estado de necesidad supralegal, etcétera, de intervenir, romper puertas y socorrer. Pero este es un tema muy interesante, porque va a plantear la discusión. ¿Los cadetes tienen o no la obligación jurídica de impedir el acontecimiento? Si encuentran asidero doctrinario, si hay una construcción adecuada, entonces nos vamos a encontrar, en este caso, con la posibilidad también de imputarles jurídicamente a los cadetes la responsabilidad, en este caso de la muerte, por no haber impedido el acontecimiento. Hay una línea, yo creería que es una línea delgada, pero el hecho cierto es que ellos tienen formación profesional, porque ellos están recibiendo educación para ser oficiales de la policía, eso no quepa duda. La omisión de socorro está claro en el planteamiento del marco ético de solidaridad social, ciudadana, etc. Pero la omisión de socorro también le puede ser imputada a un cadete que aún no recibe el alta como policía. También podría decirse que el cadete, ojo, como está en una escuela de formación, como recibe formación, como estaba en el lugar del hecho, y él podía o no intervenir, porque ese es el otro tema. ¿Podía o no? Claro que podía intervenir. Y no lo hizo. Y ahí será el momento en que se va a determinar si también los cadetes tenían la obligación jurídica de impedir el acontecimiento, y no solo los oficiales o el personal del alta. Es un punto muy importante. Ya veremos cómo la construcción doctrinaria, en principio, yo podría decirte, porque llego al convencimiento de que están obligados a prestar socorro porque están en una escuela
de educación policial, porque reciben educación para ser policías, aunque todavía no tengan la condición de policías, pero están en proceso de ser policías. Les llega también a ellos la omisión de socorro. Si les llega, entonces van a tener que responder todos los cadetes, no solo el personal policial ya en servicio activo, sino también todos los cadetes. ¿Parece eso lo justo frente a un hecho como este? Frente a la gravedad de haber escuchado más de uno, como dice el abogado con razón. Entonces, por el solo hecho de la omisión de socorro, entonces se estaría legitimando no solo una imputación en un proceso, sino además eventualmente medidas cautelares como las que ya se han dictado. Así que, mira, es muy interesante el tema, Vinicio. Va a generar discusiones, sí, se va a sostener aquello de que la omisión de socorro, la posición de garante surge de la ley, y la obligación jurídica es una construcción normativa. ¿Quién tiene la obligación jurídica? Solamente, yo no dudo que con respecto a los particulares no tenemos ninguna obligación jurídica. Pero ¿qué pasa con los cadetes que además estaban ese día y a esa hora en escuela de formación policial? Si se toma la tesis de que también tienen la obligación jurídica, entonces sucede que va a haber un corte de cabezas allí dirigido a todos los cadetes que se encontraron en ese día, a esa hora, y no prestaron el auxilio debido. Bien, quiero saludar nuevamente a nuestra gran audiencia que se encuentra siguiendo este conversatorio jurídico en torno a un tema muy sensible. Quiero desde ya indicar que este análisis se realiza desde el punto de vista académico y sobre la base de eso es que estamos emitiendo nuestras opiniones para más bien colaborar desde la academia con los criterios específicos desde el punto de vista que demanda nuestra nomenclatura penal y el marco de la legislación penal ecuatoriana. Ahora bien, quiero en esta línea final del conversatorio abordar un tema que se ha venido manejando sin ningún control técnico, y es el que se refiere a las aseveraciones de que posiblemente este hecho también podría constituir un crimen de Estado. Insisto, este término de crimen que ya ha sido superado a lo largo del discurso penal, nosotros no tenemos esta determinación, sino más bien nos referimos a delitos, no crímenes. Pero cuando se refiere a este crimen de Estado o responsabilidad estatal, este es el análisis que debemos hacer ahora. ¿Cuál es el efecto específico? Debemos partir de un hecho cierto. El hecho de que esta persona comete una infracción, un delito, en el interior de un recinto policial, pero el contexto de estos hechos se da en una madrugada de un fin de semana y deberíamos determinar si en este contexto específico, esta persona que si bien cierto es policía, inclusive oficial de policía, se encontraba desempeñando su cargo de policía. Vale decir que en ese momento específico no te entendí. En que ocurrieron ¿Podrías los hechos, ese momento específico en que ocurrieron los hechos, pese a ser policía, pese a ser oficial de policía y pese a encontrarse en una escuela de policía, esta persona estaba desempeñando su cargo de policía o simplemente estaba durmiendo en la habitación que se le consigna a propósito de su función, o más bien desarrollando su actividad de descanso a propósito de su función. Y además de eso, si es que se apoyó en esta potestad que le brinde el Estado para justificar sus actos, porque en ese marco estaríamos en una figura que se acerca mucho a la ejecución extrajudicial inclusive. En este marco concreto, ¿cuál sería la posibilidad de que en el presente caso hablemos efectivamente de un crimen de Estado, situación con la cual yo no coincido, por cierto, sino más bien establecer en qué momento surgiría una responsabilidad estatal? Recordemos que a propósito de esto, ya se encuentra el proceso que hemos estado analizando por el delito de femicidio y existen solo 2 personas que están procesadas de lo que se conoce y no se encuentra ninguna posibilidad de, en este marco específico, responsabilizar jurídicamente al Estado como una persona jurídica. ¿Cuál es el análisis al respecto? Mira, recuerda que un tema que iba a quedar todavía boteando es que
hay de sectores académicos y muy entendidos frente a lo que ocurre, plantear la exigencia de una reestructuración, no con el cambio de nombre, sale el general tal y entra la general, porque incluso ahora se han puesto mujeres al mando de la academia, y eso, cuidado, puede ser solamente un maquillaje institucional con un gato pardismo. Vamos a cambiar todo para no cambiar nada. Porque antes la policía tenía la UIC, la Oficina de Investigación de Crímenes, después tenía el SIC, Servicio de Investigación Criminal. ¿Y cuándo fueron estas instituciones desapareciendo o órganos desapareciendo? Cuando hubo actos de abuso de poder policial. Entonces ahora se dice vamos a poner una mujer, pero si no hay un cambio en la educación, en el respeto a derechos humanos y en el respeto al género, no va a cambiar la mentalidad, lamentablemente, de la formación en una escuela policial. Y eso es importante decirlo porque ya se está apuntando, hay que cambiar todo. Y yo digo, hay que cambiar todo, sí, pero ¿qué vamos a cambiar? Porque sobre esto, Vinicio, es importante dejar sentado lo siguiente. No es que toda la policía no sirve. Hay unidades de la policía altamente eficientes, como la UNACE, como el GIR, las que trabajan en el rescate de personas. Los laboratorios de criminalística, hay que reconocer, algún momento le escuchaba a un experto conversando sobre el tema y me decía que los laboratorios de criminalística, básicamente Guayaquil y Quito, tenían una tecnología que los acercaba a los laboratorios más modernos de América Latina. Mira, el caso, y para demostrar que sí hay niveles de eficiencia operativa, en el caso de Montañita, el asesinato de las dos ciudadanas argentinas, vinieron expertos argentinos, vinieron expertos colombianos porque dudaban de la policía ecuatoriana. Y allí era teniente, ahora ya es mayor, Gabriel Ochoa. Él hizo la investigación, una investigación formidable porque la toma de los vestidos de ADN permitió después de 4 o 5 años que regresó uno de los prófugos tomarlo preso y procesarlo. Y personas como el general Milton Zárate se formaron en España, Francia, Alemania, Estados Unidos. Son personas de una gran formación profesional, sí hay. Entonces yo le decía el otro día a un coloquio amigo, tampoco es tema de destruir lo positivo que se haya avanzado, porque implementar ese trabajo de investigación significa tiempo, dinero e inversión en recursos humanos. ¿Cuál es el problema? La relación jerárquica que tienen las unidades de investigación. ¿Qué es lo que motiva hoy la desconfianza? Tendría que haber, tú no puedes votar a la calle a quien tiene 15, 20 años de formación en el área criminalística porque eso cuesta tiempo y dinero. Tiempo, dinero y persona, como yo digo. Tú no puedes ese elemento dejar de reconocer que es importante y que sirve. Lo que tiene que cambiar es el aspecto, yo diría, el mando organizativo, y esto no tiene que haber un mando jerarquizado en las unidades de investigación y tiene que haber personal civil con alta formación en criminalística o con buenos asesores que tendría que estar más, ahí sí vinculado a la Defensoría Pública, a la Fiscalía, etc. Yo creo que tiene que haber un cambio del diseño en el manejo de los institutos de investigación que deben mantenerse, porque cuidado, echamos al traste lo poco que tenemos. En el tema que comentas, mira, ya la policía perdió desde la constituyente de Montecristi el llamado fuero policial y el fuero militar, porque antiguamente, tú eres muy joven, yo tengo más años que tú, se discutía, ¿estaba en funciones o no estaba en funciones? Y hoy ya no es relevante si estaba o no en funciones, porque antes si estaba en funciones eran sometidos a sus propios tribunales y alguna vez se discutió en el caso del asesinato del economista Don Calderón, si eran funciones propias de un general del ejército, en funciones de ministro de gobierno, asesinar personas o contratar sicarios. No eran funciones propias. Entonces, es un tema interesante, pero hoy ya no hay discusión, porque hoy, si comete un delito, entra al fuero común un policía o un militar, esté o no esté de servicio. El servicio solamente para la falta administrativa o disciplinaria. Entonces, no es relevante si estaba o no de servicio, porque es un hecho execrable. Lo que aquí debe, en realidad, empujar la investigación es determinar. Es difícil admitir que haya actuado solo. En estos procesos, ¿qué se busca? Se busca, como se dice, verdad y justicia. Ahora, cuando se va a los sistemas internacionales de derechos humanos como al sistema interamericano, que empieza la comisión investigando y luego la corte
es de lo contencioso, Corte Interamericana. Cuando el Estado no ha atendido adecuadamente el reclamo, la investigación, si el Estado ecuatoriano es eficiente en la búsqueda de la verdad y de la justicia para los familiares de la fallecida, esa idea de la reparación, yo tengo alguna reserva en cuanto a qué es reparación integral. Puede que a una familia le satisfaga esta reparación y a otra no. Y también que se siembre la idea o el concepto, se siembre de no repetición de hechos como este. Si todo eso se llega a lograr, ya no tendría sentido acudir a instancias internacionales, porque el Estado ecuatoriano había encontrado los mecanismos para dar la respuesta apropiada en el momento justo y preciso, que es este momento de inicio. Entonces, concuerdo contigo, aquí no se trata de crimen de Estado, responsabilidad del Estado sí la hay, por el lugar donde ocurre el hecho, porque un servidor policial esté en funciones o no, por la falta de solidaridad dentro de una unidad policial. Por todo eso el Estado tiene responsabilidad, claro que la tiene. Consecuentemente el Estado tiene que asumir esa responsabilidad, tiene que buscar la verdad, tiene que hacer efectiva la justicia y tiene que dar las reparaciones que demanda la familia de la fallecida, que en el fondo puede ser que la reparación que busca es la verdad y que se cumpla con ese precepto de justicia. Si eso es así, entonces el Estado ecuatoriano habría satisfecho, por supuesto, las pretensiones que tengan con toda justicia la familia de la fallecida. No habría para qué acudir a corte. Es subsidiaria la presencia de un reclamo internacional. Pero sin duda la responsabilidad estatal debería declararse, de ser el caso, como tú afirmas, en una corte internacional, porque en el trayecto del proceso lo único que se va a determinar, me refiero a este proceso que se está siguiendo actualmente, es efectivamente, de ser el caso, la condena y la reparación integral a favor de la víctima y en contra de los procesados, o acusados o sentenciados ya en su momento. ¿Qué es lo que hace el sistema interamericano? Para ir en concreto en la línea. En muchos casos, estoy pensando en Almonacía Arellano, en Chile, cuando la comisión termina la investigación, el Estado chileno asume la responsabilidad y repara. En otros casos que no eran de muerte, Kimmel versus Argentina, de un periodista a que lo condenan por supuestos delitos contra expresión o difamación a jueces y dictadura militar, etc. El Estado argentino, cuando la comisión concluye, aún más cuando se hace la demanda, el Estado argentino se allana a la demanda y dice, asumimos que el Estado argentino tiene que responder. O sea, hay mecanismos, pero yo he escuchado ya, y sobre esto es importante no dejar pasar por alto, la cultura de misógeno de algún ciudadano, creo que es secretario de seguridad, que no sé qué asegura nada, que llegó, se atrevió a la estupidez, porque no tiene otra calificación, de decir que eran los movimientos feministas que estaban desestabilizando la democracia y la seguridad. Es uno de los pocos que el presidente todavía no lo vote, debiera votarlo hace mucho tiempo. Le ponen mal el predicamento al gobierno y al Estado ecuatoriano. Y entonces, el Estado ecuatoriano, yo creo en esto, que la actitud del presidente debe ir más allá. Debe reconocer la responsabilidad del Estado. ¿Qué pasa si el presidente reconoce la responsabilidad del Estado y le dice, nosotros vamos a dar todo nuestro apoyo para que la investigación se dé y llegue al final a lo que tiene que ser? ¿El Estado puede o no asumir la responsabilidad? Claro, y voy a plantear un caso. El caso de los hermanos Restrepo, que es un crimen de desaparición. Sobre eso trabajó mucho mi querida amiga, la profesora Rosa del Olmo de Venezuela. Hubo una comisión internacional que llegó a considerar que el Estado era responsable de la desaparición de los hermanos Restrepo. No fue a cortes internacionales, sino una comisión internacional de búsqueda de la verdad, y esa comisión dijo, el Estado es responsable. El Estado tiene que responder. Y se llegó a un acuerdo reparatorio, porque eso le satisfacía a la familia. Pero después de la investigación de una comisión en búsqueda de la verdad, en el caso Restrepo, el Estado aceptó llegar a un acuerdo de reparación admitiendo la responsabilidad. Y no fuimos a cortes internacionales. Aquí se habla de una comisión de la verdad, pero yo no sé quién la va a manejar, porque aquí existe incluso una Secretaría de Derechos Humanos que en este caso no la he visto en ningún lado, para nada en absoluto. Las organizaciones feministas
y que trabajan en derechos humanos y de auxilio a víctimas y familiares, sí, han sido presentes y han sido un baluarte en este proceso hasta ahora de investigación y de búsqueda de la verdad y justicia. El Estado tiene la posibilidad de llegar y admitir primero la responsabilidad. Si no, pues cuando esto se presente seguramente en cortes internacionales y haya la demanda, el Estado tiene la opción. Cuando es citado con la demanda, de allanarse la demanda para no tener que esperar 8, 10 o 12 años, como generalmente ocurre en estas reclamaciones, no porque no haya interés en atenderla, sino porque los jueces son itinerantes, los jueces no son jueces a tiempo fijo completo, ellos reciben, entiendo que unas dietas por cada vez que se reúnen, y eso hace que no sea más operativo el sistema interamericano. Pero hasta para llegar a eso, antes el Estado puede haber llegado a otros mecanismos, y debiera haber una comisión de la verdad de manera absoluta, independiente, imparcial, utilizando asesoría internacional, y en el Estado, concluido eso, y se llegue a decir es responsabilidad del Estado ecuatoriano, el Estado reconozca la responsabilidad y de alguna manera repare el agravio producido. Esa sería una medida a un tiempo más corto, Benicio. No queda claro cuándo exactamente surgiría esta responsabilidad del Estado. Si entendemos de que en un primer momento lo que se cuestiona es que el hecho se produce en un recinto policial por un policía o por policías alrededor colaborando con este hecho conforme dan cuenta los medios de comunicación. Puntualizando de que no cuestionamos de manera general el accionar de la policía, sino más bien de casos puntuales como el caso que nos ocupa. Pero existe también un ex post, hechos posteriores a la muerte, donde se da cuenta que efectivamente se viabiliza, se da la posibilidad de que esta persona escape, de que además se determinan hechos que establecen falencias en torno a la investigación para descubrir o determinar en dónde estaba el cuerpo, y una cadena de circunstancias específicas que han entorpecido la misma investigación, generando específicamente la posibilidad de que la persona que está más involucrada en el caso se aleje de la escena. ¿Cuándo surge efectivamente esta posible responsabilidad del Estado? ¿Ex ante, ex post o en ambos casos? ¿Por acción o por omisión? Bueno, aquí tendría que ser definitivamente con el proceso de investigación. En primera fase podríamos decir, el Estado es responsable por la mala formación que tiene la escuela de la policía. Punto. Responsabilidad directa. Usted forma mal a su policía, usted tiene que responder por lo malo que hacen su policía. El otro tema es la responsabilidad del Estado, porque a consecuencia de la mala formación en academia de policía, suceden estos hechos de omisión de socorro, de no prestación de auxilio, de tratar de ayudar al autor directo o material del asesinato o femicidio, después cooperar o ayudarlo probablemente para el traslado del cadáver, para borrar las huellas o vestigios. Todo eso son malas prácticas policiales. ¿De quiénes? De quienes están en una escuela de formación de la policía. ¿Y quién es el responsable por la buena o mala formación de la policía? El Estado ecuatoriano. Por eso es responsabilidad del Estado ecuatoriano, Vinicio. Quiero agradecer la brillante participación del profesor Alfonso Zambrano Pasquel, como siempre, ilustrándonos desde el punto de vista académico y especialista penal en torno a este caso tan delicado que ha causado conmoción en toda la comunidad abogadil primero y luego en la comunidad ecuatoriana de manera general. Quiero también agradecer la masiva participación en este conversatorio, casi 300 personas conectadas en vivo, muchos profesores, jueces, fiscales que siempre siguen nuestro canal. Saludarlos a todos desde todas las provincias y regiones de nuestro país. Quiero invitarlos para que continúen en nuestro programa la próxima semana con un nuevo tema en conversatorio jurídico y saludarlos a la distancia. Tus palabras, Pilanes, querido Alfonso. Bueno, nos hemos referido a un tema muy doloroso, pero que al mismo tiempo no se puede olvidar. La propuesta es, este hecho no debió ocurrir, pero frente a este suceso ya ocurrido, nunca más, que nunca más haya otra María Belén.
que nunca más se cometa un asesinato o un femicidio dentro de una escuela de formación policial y que el Estado entienda y comprenda que es responsable por la mala formación en una escuela de policía. Por eso el Estado tiene que responder. Y reitero, ojalá que estos hechos nunca más se vuelvan a repetir en la historia de nuestro país. Esto era todo, Vinicio. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos y a todas.